Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar la cultura Nazca. Esta cultura ya la hemos trabajado en otros años y lo que más sobresale de esta cultura, ya tú debes tenerlo claro, son sus enigmáticas líneas. ¿Qué eran sus líneas? Hemos dicho en varias clases que hay muchas teorías sobre qué cosas eran, ¿no? Pero en realidad vemos cuál era el uso que tenían en sus mantos. En sus mantos, en su iconografía, en los dibujos que plasmaron ahí, está bien claro que eran sitios religiosos. Es decir, que cada figura representaba a una deidad, que cada familia tenía una deidad. Por decir, hoy en día hay familias que tienen a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Señor de los Milagros. E igual, los pueblos antiguos tenían a dioses, que eran animales por lo general, otros seres mitológicos que ellos consideraban que eran descendientes de estos seres o que gozaban de la protección de ellos, ¿no? Es por eso que vemos la araña, la ballena, el mono, el jaguar y otras tantas figuras que representaban a cada grupo familiar. Muy bien, habiéndote aclarado esto, para que no te dejes confundir por muchas cosas que ellos presentan, las personas, en sus teorías de qué son esas líneas hechas por extraterrestres, que eran líneas hechas desde lo muy alto, no. Eran simplemente representaciones gráficas de sus dioses y cada una de esas figuras representaba a un grupo familiar. Y cuando iban a hacer sus rituales, caminaban sobre ella, rompiendo vasijas, cantando música con sonajas, tamborines, instrumentos que ellos manejaban en esa época. Sin más que recordarte, vamos a empezar entonces a leer un poquito sobre esta cultura. La cultura Nazca está ubicada al sur de Lima, en el actual departamento de Ica, se encuentra entre los valles de Río Grande, y esta se desarrolló entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo. Su descubridor oficial fue el arqueólogo alemán Federico Max Müller, ¿no? Fue un pueblo netamente agrícola. Estaba basada toda su economía en esta actividad, ¿no? Ellos desarrollaron un lugar desértico. Y tú dirás, ¿y cómo en un lugar desértico pudieron desarrollar la agricultura? Pues desarrollaron muchas técnicas para poder extraer el agua del subsuelo. Recuerda que el suelo de la costa peruana es poroso y hay muchos manantiales subterráneos debajo de él. Su gobierno estaba destacado por sacerdotes y guerreros. Quiere decir que el rey, el líder, hacía la función de sacerdote y a su vez guerrero, como el pueblo de Israel, ¿no? Que tenía un sumo sacerdote y el rey también era un guerrero. También vemos ahí que ellos construyeron mayormente, lo que ellos destacaron en las construcciones fueron de templos, ¿no? Ellos hicieron templos, lo construyeron usando el adobe como elemento principal, pero también hacían sus bases con piedra. Antes de construir el adobe, sus casas, ponían piedras de canto rodado, que son piedras de río. Cuando tú escuchas el término piedras de canto rodado, se están refiriendo a piedras de río. ¿Ya? Pues ponían esto en las bases y sobre ello construían usando lo que había en la zona, en este caso el adobe, ¿no? Destacan entre sus templos el templo de la Gran Pirámide, el templo del sur y sobre todo la ciudad de Cahuachi, que como tú verás, esta cultura no ha dejado grandes centros que nosotros podamos verlos por el mismo material que estaban hechos de adobes, los cuales la erosión, el viento y la lluvia los han ido desintegrando poco a poco. Por lo poco que hemos podido encontrar, la gente le llama el nombre del lugar, ¿no? Por ejemplo, Cahuachi se le llama así porque el lugar se llama Cahuachi. La Tinguiña porque el lugar se llama Tinguiña. Tambo Viejo, el lugar se llama Tambo Viejo. La Huaca Dos Palmas es por el nombre que actualmente tienen, que adquieren el nombre, los diferentes templos que hay en ese lugar o construcciones que han quedado, reciben el nombre del lugar, como le llamamos hoy en día. Ellos adoraban a muchos dioses, como te decía que tenían tantos dioses, pero siempre destacan algunos principales. En el caso de Boto, que era una ballena, una orca. Ahora tú dirás, ¿esta orca cómo puede llegar a esta zona? Recuerda que la corriente fría de Humboldt baja por esa parte de ahí, inclusive hasta hay pingüinos, ¿no? El pingüino de Humboldt. Entonces, vemos que adoraron como dios principal, tuvieron a Boto, que era una orca, y tuvieron muchos otros dioses. Los pobladores de la cultura Nazca creían que fueron creados por seres mitológicos, y por eso ellos tenían
una variedad de deidades, dioses falsos. También adoraron a la naturaleza, las montañas, al cielo, la tierra, el fuego, y todo cuanto ellos querían que era algo sobrenatural, ¿no? Las líneas de jeroglíficos, como te dije, fueron descubiertas y estudiadas por Toribio Mejía Césped y María Reich. Esa última persona, María Reich, fue la que más se dedicó al estudio y cuidado de estas líneas, ¿no? Se le conoce actualmente, ya fallecida, con el nombre de la Dama de las Pampas, ¿no? La Dama de las Líneas de Nazca. Estos grabados en las Pampas de San José, que así se llama el lugar donde están estas líneas, en Ingenio y Palpa. Las primeras líneas fueron descubiertas en 1927 por quien planteó que eran, perdona, bueno, como les decía, las líneas de Nazca fueron grabados, hechos en la Pampa de San José, Ingenio y Palpa. Las primeras fueron descubiertas en 1927 porque planteó que eran seques con caminos. Paul Kossoff y María Reich descubrieron muchas figuras y plantearon que son parte de un calendario astronómico, hechas con fines religiosos. Bueno, como te dije, tiene ambas de realidad, es cierto, fueron dibujos, y estos dibujos a su vez eran caminos, y estos caminos tenían fines religiosos. Caminaban sobre estas figuras, sobre las formas que tenían estas figuras, y lo usaban para venerar a las deidades que representaban cada una de estas figuras. ¿Por qué hay tantas? Porque cada una de estas figuras representa un grupo familiar, por eso hay tantas. Cerámica. Su cerámica pictórica es conocida como la más bellas de aquí del Perú. Sus huacos son policromados y tienen 2 picos con asa puente, ¿no? Esta característica la han heredado ¿de quién? De Chavín, ¿no? Recuerda que Chavín tuvo mucha influencia sobre ellos. Cabezas trofeos. Acá hay un ritual de la cultura Paracas y Chavín, ¿no? Recuerda que tuvo gran influencia Chavín sobre Paracas. Estaban, aunque no muy distantes, pero tuvo mucha influencia Chavín sobre ellos. Y la forma en la cual cogían a los prisioneros de guerra, los mataban, sacaban sus cabezas, sacaban sus cerebros, los órganos que podían descomponerse, y luego las hacían momificar y la ponían pues en su cinturón como símbolo de trofeo de guerra, ¿no? Imagínate esto, que al ver un soldado de otro pueblo y ver estas cabezas alrededor, me imagino que causaría mucho temor, y entonces obviamente que una persona con temor no va a actuar bien ante un combate, así que va a perder, ¿no? Y así era, con estos fines lo usaban los guerreros nazcas, usaban las cabezas trofeo como símbolo de que ellos han matado a tantas personas y que son muy feroces y que les servía para amedrentar a sus enemigos.